Hola a todos, soy Joana Sánchez con ESP Realty y hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que no te puedes perder. Después de hablar con muchos de mis clientes me di cuenta de la desinformación que existe sobre cuota inicial para comprar una casa, cómo tener un préstamo hipotecario, cómo se calculan sus ingresos para una hipoteca, programas de compradores de vivienda por primera vez y mucho más. Así que este video es para ustedes. Pero primero que todo, adivinen que hoy tengo un invitado muy especial e importante en el proceso para la compra de una casa. Mejor dicho, sin su aprobación no hay compra. Él es José Gustavo Salcedo, agente hipotecario con más de 10 años de experiencia financiera y que en los últimos 4 años trabaja sacándole las hipotecas a los latinos y no latinos también. Así que si necesitas de sus servicios, aquí voy a dejarte su información de cómo puedes comunicarte con él. Y si tienes alguna pregunta de cómo obtener una hipoteca, déjala en los comentarios y trataremos de responderla lo más pronto posible. Solo quiero destacar que él es la razón de que muchas personas en Canadá tengan su propia casa, además de su experiencia y dedicación por su trabajo. José, un placer. ¿Por qué no se presenta y nos cuenta un poco de usted? Gracias, Joana. Mi nombre, como Joana lo comentó, es José Gustavo Salcedo. Yo soy colombiano, llegué a Canadá hace 12 años, en el 2010. Tengo mucha experiencia en la parte financiera. Desde los últimos 4 años me he focalizado en sacar mortgage para todos aquellos que tenemos como sueño comprar una propiedad. Estoy ubicado, mi oficina está en Toronto, en Wilbridge, que es la 400, Highway 400 con Highway 7 aproximadamente, y yo vivo aquí en la región de Niágara. Obviamente tenemos cobertura para todos nuestros clientes en Ontario y con algunos convenios especiales para Alberta, British Columbia y Quebec. Muy interesante. Si necesitas comunicarte con él, aquí te voy a dejar la información. Bueno, vamos directo al grano porque sé que hay mucha gente que quiere saber cómo tener un préstamo para una casa. Perfecto. Un préstamo para una casa está definido por 6 Cs, que son las que realmente revisa el banco. Entonces, la primera C que el banco va a revisar es el carácter. ¿Qué significa eso? De que el banco va a revisar de dónde vienen los ingresos, si es un empleado, cómo se organiza o cómo se maneja toda la parte de sus créditos y cuáles son las responsabilidades financieras y que tiene cada uno de los clientes. El carácter es el primer elemento que revisan todos los bancos en el momento en que lo desean calificar. Otra C que revisa el banco es capacidad. Y capacidad básicamente hace referencia a los porcentajes que usted tiene ya dentro de sus deudas. Si usted tiene un ingreso y tiene unas deudas establecidas como una línea de crédito, unas tarjetas de crédito, un crédito de un carro, créditos por educación o lo que sea, el banco lo que va a revisar es la capacidad que usted tiene de cubrir sus ingresos con todas esas deudas que usted ha adquirido, más la nueva deuda que va a ser el mortgage. La siguiente C que el banco revisa se llama capital, que es básicamente revisar de dónde viene el down payment que usted va a utilizar para comprar su casa. La siguiente C se llama colateral y es de que el banco quiere revisar la propiedad como tal y saber si esa propiedad es algo que le conviene a usted y que le da la garantía suficiente al banco para poderle prestar el dinero. Por último, el banco va a revisar el crédito, que es un puntaje que determina cómo ha sido su comportamiento en la historia desde que entró a Canadá y cuál es la forma como usted paga sus deudas. Y al final, todos estos elementos los revisa con algo que se llama sentido común, que es poder determinar si la propiedad que usted está comprando realmente es la propiedad donde usted puede entrar a vivir. Por ejemplo, si ustedes en su familia son 4 personas o 5 personas y van a vivir solamente en un apartamento, pues no hay sentido común porque no se van a meter 5 personas en un solo cuarto de un apartamento. Entonces el banco quiere revisar todos estos elementos para poder dar el crédito. Estamos hablando de carácter, capacidad, capital, colateral, crédito y el sentido común. Entonces, antes de que comiencen a buscar una casa y antes de que se reúnan con usted, ¿en qué deberían estar trabajando las personas? ¿En qué se deberían enfocar? ¿Qué es lo primordial para calificar para una hipoteca? O sea, lo primordial para aplicar para una hipoteca, aparte de las 6 Cs que ya vimos, es saber de que tú tengas la suficiente capacidad de pago. ¿Y eso cómo lo determina? El banco va a revisar si tú eres un empleado o si eres un self-employed o que haces negocios por tu propia cuenta y va a tratar de determinar si los ingresos que tienes son suficientes para pagar las deudas que vas a adquirir más la deuda del mortgage. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer antes de que un cliente o una persona quiera comenzar a buscar una casa? Pues debe reunirse con nosotros unos 20-25 minutos y poder revisar hasta dónde
el ingreso que tiene, el total de sus ingresos comparado con las deudas, entre los dos le da un poder de compra y hasta dónde puede llegar con ese poder de compra para comenzar a buscar una casa. ¿Cuál es la diferencia entre ser preaprobado y estar aprobado? Ok, cuando hablamos de una persona preaprobada, estamos hablando de dos cosas diferentes. La preaprobación puede ser verbal, que es la que generalmente hacemos con los clientes, donde hacemos un cálculo, un estudio y podemos determinar cuánto fue el valor que la persona puede llegar a comprar, cuál es el valor máximo al que la persona puede llegar a comprar. Esa puede ser verbal o también podemos mandar esa información directamente a un banco para que un banco nos dé una carta donde diga que esa persona ha sido aprobada por un valor específico. Esa es ser preaprobado. Estar aprobado es que una vez nosotros tenemos el valor de compra, vamos y revisamos la propiedad, hacemos una oferta por la propiedad y ya tenemos la información concreta de todo lo que es la propiedad, mandamos esa información nuevamente al banco y el banco revisa todo el negocio en términos generales. ¿Qué revisa? Ya revisó tu parte financiera, ahora va a revisar la parte de la propiedad, que la propiedad no tenga ningún problema ni ningún litigio, de que la propiedad sea habitable, de que la propiedad reúna todas las condiciones que el banco está requiriendo y con todas esas cosas lo que va a hacer el banco es dar una final aprobación de ese negocio. Por eso es que nosotros les recomendamos a nuestros clientes que cuando vayan a comprar una casa coloquen una condición de financiamiento. Porque el banco, aunque conoce tu parte financiera, aún no conoce la propiedad que tú vas a comprar y sin esa cláusula de financiamiento, como tú diste un depósito inicial para demostrar de que tu intención de compra era muy serio, pues sin esa cláusula de financiamiento, si el banco al final no aprueba, pues vas a tener problemas con ese depósito que diste y muy probablemente se pueda perder. Entonces, para protegerte tienes que colocar dentro de tu oferta una condición de financiamiento. Y por mucho que les guste una casa, nunca vaya a evadir su inspección. Exacto. Hay varias cosas que una persona debe tener en cuenta. La primera es que la condición de financiamiento que decíamos, esa condición de financiamiento lo que le va a dar al banco son 5 días para que el banco revise la propiedad y alguna otra información y dé al final un commitment o un acuerdo para comprar esa propiedad donde te está ofreciendo un tiempo, te está ofreciendo una tasa y te está diciendo cuáles son los valores que tienes que pagar por esa hipoteca. Pero aparte de eso, hay que hacer una inspección y esto se lo recomendamos a muchas de las personas. Una inspección es cuando un profesional de la construcción viene y revisa las escaleras, las paredes, el ático, el techo, la calefacción, el aire acondicionado, las ventanas, la insolación, el basement, todos los elementos importantes de la casa y hace una evaluación y dice cuál es la vida útil de cada de esas cosas. Ustedes saben que aquí en Canadá constantemente, bueno, no constantemente, pero cada 15 a 20 años hay que de pronto cambiar un techo por las condiciones del invierno. Entonces, él lo que te va a decir es en qué condición está el techo, en qué condición están las ventanas, en qué condición está la calefacción, para que tú cuando compres esa casa puedas hacer un presupuesto y saber que después de X periodo de tiempo, después de algo años, tengo que hacerle una inversión a mi casa y poder mejorar ese elemento para que mi casa siga estando activa en el mercado y luego no me vayan a coger todas esas reparaciones que son importantes por sorpresa. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para comprar una casa después de ser preaprobado? Generalmente, cuando la preaprobación se hace de forma verbal, pues digamos que eso no tiene ningún vencimiento. Lo único que hay que hacer es estar actualizando la información financiera de la persona y esto muy seguramente cambie si suben o bajan las tasas de interés. Pero ¿qué pasa si la preaprobación está por escrita directamente por un banco? Generalmente los bancos le colocan entre 90 y 120 días para que esa preaprobación se lleve a cabo. Si se han pasado entre 90 y 120 días y usted no ha hecho el derecho del uso de esa preaprobación, pues simplemente tiene que volverla a solicitar al banco. La verdad es de que esto no es tan exacto, porque después de que usted ha sido preaprobado, significa que usted está motivado a comprar su casa. Y es muy seguramente usted ya se ha contactado con Joana y ya han comenzado a ver algunas propiedades de los valores por los cuales usted tiene ese poder de compra y muy seguramente usted ya va a pasar una oferta. Entonces no se preocupe tanto por ese tiempo porque se venza ese periodo. Ese periodo tiene que ser interesante o usted lo tiene que revisar. Es cuando usted adicionalmente va a utilizar un programa del gobierno específico para poder tener el down payment
o el depósito inicial para su casa, porque esos sí tienen unos vencimientos específicos y de eso vamos a estar hablando más adelante. Cuando usted califica a alguien y mira sus ingresos, ¿cuenta lo que gana antes o después de que hace los taxes? Esa pregunta es muy interesante y aquí hay una desinformación total. Para los bancos, la información financiera es relevante a lo que usted se ganó, no a lo que se va a ganar en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos van a revisar sus estados financieros o sus estados de pago de impuestos de los 2 últimos años. Estamos hablando de los T4 de los 2 últimos años, estamos hablando de los T1 General, que es el documento completo que usted, el contador, manda a Canada Revenue informando todas sus transacciones de los 2 últimos años y va a revisar sus 3 pay stubs actuales para saber si la empresa en la que usted está trabajando es igual, el pago que están haciendo es igual o se ha mantenido igual en el tiempo, y con eso es que el banco hace el cálculo de su ingreso. Los bancos nunca van a considerar qué va a pasar hacia futuro, porque hacia futuro no sabemos si el día de mañana tengamos algún problema, usted cambie de trabajo, tenga un ascenso o simplemente decida retirarse del trabajo que está haciendo. Entonces, siempre los bancos van a revisar desde el momento en que empezamos la aplicación los 2 años anteriores en todo lo que tiene que ver con taxes para Canada Revenue y los 3 meses anteriores referente a todo lo que son sus pay stub o depósitos que la empresa en la que esté trabajando le haga directamente a su cuenta. Qué bien, porque lo que yo le digo a mucha gente, no compre lo que califica, compre lo que usted pueda pagar. ¿O Sí, qué dice usted? es muy importante lo que acabas de decir, Joana. Usted tiene que tener en cuenta de que comprar una casa no es como ir a un supermercado y comprar algo que necesites para tu casa. No, la mayoría de las personas compran una propiedad 1 o 2 veces en toda su vida. O sea, esto es algo realmente importante. Y no se trata de comprar una casa donde usted quede con una carga financiera, donde usted no pueda cumplir con sus otras necesidades básicas simplemente porque quiere una casa. Usted lo que tiene que es proyectarse. Lo más importante en este caso es entrar en el mercado. Si tú entras en el mercado, lo que sucede es de que esa casa te va a dar la posibilidad para comprar una siguiente casa. Si ustedes miran históricamente, las casas están subiendo en Ontario alrededor de entre el 5 y el 7% cada año. Más adelante vamos a colocar la gráfica para que ustedes la vean allí, pero lo que es importante es de que siempre esa casa está ganando valor en el tiempo, lo cual significa que la inversión que usted haga en este momento para entrar al mercado y tener su casa propia y dejar de rentar va a ser la base o el escalón que usted necesita para pasar a la casa que usted quiere. Por ejemplo, en mi caso me demoré 3 casas para poder llegar a la casa que quiero. No quiere decir que la primera es la que tú quieres, sino que es la que tú puedes. Y esa te va a dar para la siguiente y al final vas a comprar la casa que realmente es la que a ti te gusta en el lugar que tú deseas. Por eso es que tiene una casa tan bonita. Tenemos también un poco de este tema. Usted como agente hipotecario, ¿con qué bancos trabaja? Ok, aquí es importante aclarar lo siguiente. Yo soy agente hipotecario que no está relacionado directamente con ningún banco. O sea, yo no trabajo ni para los bancos verdes, ni los azules, ni los naranjas, ni ninguno de estos bancos que tradicionalmente la gente conoce. Yo trabajo como agente hipotecario independiente, lo cual me da la posibilidad de ir a muchos bancos que están con el deseo de invertir en mortgages en Canadá. Y quiero hacer una aclaración. Los lenders o los bancos que prestan o las entidades que prestan dinero para una hipoteca en Canadá quieren participar del negocio en Canadá porque Canadá o las personas que tienen una hipoteca pagan muy bien su mortgage. Entonces es como si fuera un triángulo, donde en la primera base están los bancos que usted conoce, que están en la esquina probablemente de su casa, donde están las branches tradicionales que nosotros tenemos. Esos bancos se llaman los e-lenders o A-lenders o los bancos tradicionales. Generalmente son 6. Pero después de eso viene un segundo grupo de bancos que se llaman los bancos alternos o los B-lenders, que son bancos que en la mayoría no tienen capital canadiense, pero están muy interesados en participar del negocio de tener créditos hipotecarios en Canadá, por lo que les comentaba, porque la gente los paga muy bien. Y por último están algo que se llaman los private investors o los inversores privados, que son fundaciones, foros, compañías que tienen dinero suficiente para poder prestarle en el caso de que usted esté haciendo una negociación. Cada rubro de estos o cada escalón de estos que le estoy contando de este triángulo tiene unos requisitos diferentes. Por ejemplo,
Para los bancos tradicionales es muy importante de que usted tenga ingresos por concepto de salario como full time, y si usted es self-employed, ¿sí? O presenta sus negocios por su propia cuenta, tiene que tener unos ingresos netos bastante altos para ser considerados. Mientras que para otras entidades financieras como los bill lenders o los bancos alternos, hay otras opciones y otras características y porcentajes de endeudamiento que le permiten a usted tener la aprobación de ese crédito hipotecario. Lo mismo sucede con los private lenders, donde los private lenders, no, aunque se fijan mucho de dónde va a salir el dinero para pagar la hipoteca, están más preocupados en determinar si la propiedad como tal reúne todos los requisitos que ellos requieren o que ellos necesitan para poder desembolsar. Entonces, en mi caso, tengo un abanico completo de oportunidades. La idea no es que usted que está interesado en un crédito hipotecario vaya a cada uno de los bancos, porque tenga en cuenta que cada de estos bancos le va a correr el credit score. Usted lo que debe hacer es buscar un agente hipotecario como yo, para que con una sola correa de credit score podamos tener acceso a múltiples bancos y determinar en qué banco es que definitivamente por sus características financieras usted va a ser aprobado. Muchas de las personas que se acercan y me dicen, Gustavo, yo quiero un crédito con el banco X. Y yo les pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Un crédito específicamente con ese banco o un crédito con el banco que le dé la mejor tasa de interés y que lo apruebe más rápidamente? Porque a la hora de la verdad, a usted le van a sacar su pago de su hipoteca de la cuenta que usted tenga registrada y va a salir directamente como un pago automático al banco donde usted realizó su crédito hipotecario. Pero no necesariamente usted tiene que tener su crédito hipotecario con el banco con el que usted siempre trabaja. Y usted que trabaja con tantos bancos, ¿sabe de algún programa que ofrecen para los compradores de casa o algún incentivo que ofrezca el gobierno para el comprador de casa que no sea el que ofrecen para cuando usted va a comprar una casa por primera vez? Claro que hay muchos incentivos y esto depende muchísimo de el estatus legal que tiene la persona. Por ejemplo, tenemos todo lo que se llama el Horse Area, tiene un impuesto especial para aquellas personas que no tienen estatus en Canadá y es como un impuesto por inversor internacional que puede llegar a ser el 25% de lo que cuesta la propiedad. Pero adicionalmente, en el caso específico de Ontario, Ontario tiene algunas regiones donde quiere que la gente vaya y poble esas regiones y les dan facilidades para que, para que esa persona tenga acceso al down payment. Te voy a colocar un ejemplo. En la región de Niágara donde estamos, si usted vive dentro de la región de Niágara por más de 6 meses, usted puede aplicar a este programa que se llama New Niagara Housing Program, y ellos lo que van a hacer es de que le van a facilitar a usted hasta el 5% de lo que cuesta el valor de la casa, o sea, casi el valor total de lo que usted necesita como down payment para que usted compre una casa dentro de la región y se vaya a vivir dentro de la región. ¿Qué buscan algunas regiones? Y hay muchísimas por todo Ontario. Lo que buscan es de que usted eche raíces en esa región, de que usted pueda comprar su propiedad en esa región, de que sus hijos estén en esa región porque quieren que esa región crezca. Entonces, hay muchas regiones que tienen esa facilidad. Lo importante es saber dónde está viviendo usted, determinar si esa región donde usted está viviendo tiene un programa específico o no, y aplicar es relativamente fácil. Yo los llevo de la mano, llenamos los formularios juntos, les explico cómo aplicar y usted mismo lo hace por su propia cuenta y es extremadamente fácil. Eso quiere decir de que la presión de tener un down payment o una cuota inicial para comprar su casa se reduce en forma considerable debido a que la región le está proporcionando los ingresos necesarios a usted para que coloque ese down payment. Wow, esto sí es increíble. ¿Esto funciona mucho para los compradores de casa por primera vez o para todo el mundo? Esto funciona única y exclusivamente para compradores por primera vez y tienen que tener en cuenta de que aunque la región en este momento está colocando un valor por el down payment y ahora más adelante vamos a hablar de eso, lo más importante que usted tiene que tener en cuenta es que usted necesita tener sus propios recursos o su dinero en su bolsillo listo para poder pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues que hay que colocar un depósito en el momento en que hace una oferta y ese depósito tiene que salir de sus propios recursos y que usted tiene que tener los gastos de cierre necesarios para poder colocar la propiedad a su nombre. Esos gastos de cierre incluyen el abogado, incluyen los property land transfer o transferencia del título de la propiedad a su nombre, algunos seguros, algunos gastos administrativos y ese dinero tiene que estar en
guardado por usted o debe provenir de su bolsillo, de sus propios recursos, ya que el gobierno no le va a dar ese dinero para que usted coloque la propiedad a su nombre. José, hablemos un poco de la cuota inicial y cómo funciona. Ok, en teoría, todos deberíamos de comprar con el 20% de down payment, en teoría. Pero el gobierno ha determinado de que si es la casa en la que usted va a vivir, y hago una diferencia aquí, no es la casa que compra por primera vez, sino que es la casa en la que usted vaya a vivir. Puede ser que ya tuvo una casa y va a pasar a una segunda casa. Si es la casa en la que usted va a vivir, el gobierno le permite colocar a usted el mínimo down payment, que es el 5% por los primeros $500,000, o sea, estamos hablando de $25,000, y adicionalmente a eso le pide el 10% por cualquier valor sobre 500 hasta 1 millón. Un ejemplo, si su casa vale $700,000, la casa que desea comprar, pues tiene que colocar 25,000 por los primeros 500 y tiene que colocar $20,000 adicionales por la diferencia entre 500 y 700,000. Eso quiere decir que son $45,000 el valor mínimo de su down payment. Recuerde, si usted quiere utilizar un programa de la región para coger el dinero del down payment, tiene que confirmar cuáles son los límites que la región tiene. No todas las regiones tienen límites altos, algunas de ellas tienen límites completamente bajos. Pero después de que usted coloque el down payment, el valor adicional que usted tiene que colocar es el valor suficiente para hacer los gastos de cierre, que por lo general están alrededor del 1.5% del valor de la propiedad. Entonces, eso de que necesito el 20% para comprar una casa no es exactamente correcto, solamente si mi propiedad cuesta por encima de $1,000,000. ¿Y qué tal si la persona ya tiene una casa y quiere comprar otra? Ok, si usted tiene ya una casa y quiere comprar otra propiedad, usted lo puede hacer. Puede después de un año pasarse de la propiedad actual a la siguiente propiedad y para esta propiedad el mínimo down payment que va a requerir es el 5% por los primeros 500,000 más el 10% adicional entre 500 a $1,000,000. ¿Qué pasa con su anterior propiedad? Usted puede tomar varias decisiones. La primera decisión que puede tomar es dejar su propiedad y rentarla. La otra decisión que usted puede hacer es vender esa propiedad y con los recursos que usted adquiera, pues simplemente coloca un mejor down payment y sigue con esta propiedad y eso es lo que puede hacer. Hay algo interesante que quiero aclarar. Cuando usted compra con menos del 20%, usted tiene que comprar un seguro que protege al banco por el dinero que usted no está colocando. Eso quiere decir de que si usted compró una propiedad y solamente colocó el 5% y como lo general o lo que recomienda la norma es que sea el 20%, ese 15% que hace falta tiene que estar cubierto por un seguro. ¿Qué pasa con ese seguro? Pues que el banco lo calcula y se lo coloca encima del valor de la hipoteca que usted está teniendo o está siendo aprobado y luego usted lo va a seguir pagando en sus cuotas mensuales tal cual como se hace la amortización con pago a capital y intereses. Muy interesante la información. Cuénteme un poco, ¿qué pasa después de que el banco ya lo aprobó para su hipoteca? Ok, entonces arranquemos con el proceso desde el principio. La primera parte es que tú llegas y recibes una precalificación, ya sea verbal o por escrita, y con eso contactas a Joana y comienzas a revisar las propiedades que están dentro de tu rango de compra. Cuando encuentras una propiedad, lo primero que tienes que hacer es pasar una oferta y esa oferta va a estar acompañada de un depósito que garantiza que la oferta que tú estás colocando es seria. Ahí te vamos a pedir que tú coloques una condición de financiamiento que es de 5 días en términos generales, donde le permites al banco acabar de analizar todos los documentos, incluyendo los documentos de la propiedad, y con esos documentos de la propiedad el banco va a dar una final aprobación. De ahí en adelante, ¿qué sucede? Pues que el banco va a continuar revisando constantemente tu aplicación, mirando tus pay stubs, mirando tus fuentes de ingreso, revisando tus cuentas bancarias, porque el banco no quiere de que tú salgas a endeudarte más del momento en que ya te hizo el estudio financiero, porque ya sabe que con las deudas que tú tenías al momento en que presentaste la aplicación, tu capacidad de ingreso es suficiente para pagar esas deudas y que no vas a tener ningún problema. Faltando pocos días para el cierre de la propiedad o para que te entreguen la llave, el banco nuevamente te va a llamar a tu empleador, va a confirmar de que todavía estés trabajando y ya ahí se termina el proceso por medio del abogado que tú seleccionaste, donde vas y firmas toda la documentación para que pase el registro de la propiedad a tu nombre y un día después o 2 días después de haber entregado el final del depósito,
el abogado te va a llamar y te va a decir que ya tienes derecho a recoger tu llave. Una vez usted recoja su llave, la casa es suya. Usted tiene en ese momento 12 horas para ir y revisar la propiedad que usted acaba de comprar y revisar de que todo esté de acuerdo a lo que usted compró en ese momento. O sea, que si tenía lavadora y secadora, pues estén funcionando la lavadora y la secadora, que si estaba el refrigerador funcionando, siga funcionando, que no hayan daños en las paredes, ni en los techos, ni en los muros, que todas las condiciones estén exactamente iguales como cuando usted ofreció por la compra de su casa. Pasadas 12 horas, esas 12 horas, ya las cosas que le pasen a la casa de en adelante, por ejemplo, que se dañaron unos bombillos o hubo un corto eléctrico fuerte en la casa o algo, ya son su responsabilidad. Antes de esas 12 horas, aunque el vendedor de la casa ya entregó la propiedad, pues él tiene que garantizar de que tú la recibas en las condiciones en las cuales tú ofreciste en el momento de la compra. Increíble, toda esta información es súper importante. Solo una cosa más, cuéntenos un poco de lo que está sucediendo en el mercado en este momento. ¿A qué realmente deberíamos estar atentos? Ok, como ustedes deben de estar viendo este video, estamos en noviembre del 2022 y acabamos de pasar de una situación de pandemia interesante entre el 2020 y el 2021. Lo que sucedió en ese momento fue lo siguiente, que siempre este mercado se mueve por oferta y demanda. En ese momento, la oferta para vender de casas aún seguía alta, pero a las personas le daban miedo abrir sus puertas para que alguien llegara y de pronto fuera contagiado o dejara un virus de COVID dentro de la casa. Por lo cual mucha gente se contuvo y no colocó sus casas en el mercado. La demanda sigue igual. Por eso sucedió que en el 2020, en el 2021 y a principios del 2022, cada que salía una casa en el mercado, los precios iban en forma ascendente porque salía una casa por 500,000, una sola por 500,000 y había muchos compradores y entonces ofrecían 500, 510, 520, 530, $600,000 y subía considerablemente el valor del mercado. Hoy, cuando ya quitaron todas las restricciones del COVID, noviembre del 2022, lo que sucede es de que salen muchas casas a la oferta y entonces tenemos más oferta que demanda. Adicionalmente a esto, tenemos un problema de inflación que el gobierno lo que hace o la forma que el gobierno utiliza para controlarlo es aumentando las tasas de interés, lo cual crea una incertidumbre en los compradores y les da temor por la tasa de interés. Pero las casas están allí. Entonces, antes se vendía una casa con un solo día en el mercado, ahora tenemos casas que demoran 30, 40, 45, 50 días en el mercado, lo cual hace de que el tiempo que estamos viviendo sea un tiempo para compradores porque pueden ir y negociar las condiciones de la casa. Si usted está viendo este video alrededor de la fecha en la que lo estamos haciendo, por favor, el tiempo de comprar una propiedad es en este momento. ¿Por qué? Porque los precios habían subido mucho y lo que hicieron fue ajustarse al valor del mercado y usted puede conseguir casas en precios muy similares a los precios que estaban en el 2019 y el 2018. Entonces, estos precios no se van a volver a ver. Y no se van a volver a ver porque los precios de las casas están regulados por tres elementos importantes. El primero es el lote, el segundo las materias primas para producir la casa y el tercero es la mano de obra. Y como usted sabe, tanto las materias primas para producción de la casa como la mano de obra ha aumentado de precio, lo cual significa que este es el momento para comprar una propiedad. Y aquí quiero recalcar algo importante. Cuando usted compra una casa, por lo general tiene 25 años para pagar su casa y esto se llama amortización. Pero dentro de esa amortización usted hace negociaciones con el banco y cada negociación con el banco se llaman términos. Entonces usted puede tener un término de 1 año, de 3 años, de 5 años, de 7 años, 10, 15 o 25 años. En términos generales, los bancos les gusta tener un término de 5 años porque le da más confianza al banco para hacer su flujo de caja y a usted también le da confianza para hacer su presupuesto mensual de gastos de una forma a largo plazo. Pero eso no significa que tiene que ser así. Usted puede hacer un término para su propiedad solamente de 1 año. Entonces, si usted compra una casa en esta temporada, mi recomendación sería que coja un término pequeño de 1 o 2 años máximo, cuota fija, porque dentro de 1 o 2 años que la cuota haya cambiado y muy probablemente esté mucho más baja de lo que tenemos en este momento, pues simplemente usted negocia su hipoteca a una nueva tasa de interés más baja, pero ya obtuvo una propiedad con los descuentos que estamos viviendo en este momento. Agradecida contigo por explicarnos todo esto, porque sé que eres una fuente segura de información y un experto en las hipotecas. Muchas gracias.
Bueno, José y yo vamos paso a paso asegurándonos de que nuestros clientes logren y puedan asegurar su financiación y que la compra de su casa sea una transacción exitosa. Si tienes alguna pregunta, asegúrese de dejarla en los comentarios y te la responderé lo más pronto posible. Te estoy dando la información directamente para que te comuniques con José o comunícate conmigo si quieres saber sobre algunos programas que ofrece el gobierno o si vas a poder ser aprobado para comprar una casa. José, ¿quiere agregar algo más? Es muy importante que cuando ustedes vayan a comprar una casa, ustedes se asesoren de las personas correctas. Muchas personas hablan de comprar una casa, pero esto es hacer de cuenta como si usted va y le pregunta a alguien para comprar una casa que nunca ha comprado una casa, o va y le pregunta de cómo comprar una casa a alguien que es experto colocando solamente pisos y que no tiene experiencia de comprar una casa, usted va a cometer un error grave. Si usted necesita comprar una casa, asegúrese de los expertos. Mire el perfil de Joana en las redes sociales, mire todos los reviews que tiene, mire los míos, mire los reviews que tiene. Tiene que trabajar con alguien que se sienta completamente cómodo. Comprar una casa no es algo sencillo, no es algo que usted va a hacer constantemente, sino que usted muy seguramente comprará una o dos casas en toda su vida. Entonces asegúrese de que la experiencia que usted va a tener sea al lado de un profesional que lo guíe y que les pueda decir a usted qué está pasando en cada proceso o en el momento en que usted está comprando la casa para que usted se sienta tranquilo de que está trabajando en buenas manos. Es importante de que también tenga en cuenta de que no se trata de salir a correr a comprar una casa inmediatamente. Para poder comprar una casa en forma correcta, usted debería de ver por lo menos 20 casas en adelante para que usted se haga una idea de cuál es la casa, cuáles son los gustos que tiene. Si usted le ayuda a Joana, ella va a hacer el trabajo excelente, indicándole cuáles son sus requerimientos. 2 o 3 cuartos, 1 o 2 niveles, backyard o sin backyard, con árbol o sin árbol, cerca a las escuelas o lejos de las escuelas. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es facilitarle a ella el proceso para encontrar la casa perfecta para usted. Entonces, no duden en comunicarse con nosotros, nos pueden encontrar en las redes sociales. Recuerden, mi nombre es José Gustavo Salcedo y aquí está Joana conmigo y estamos listos para servirte. Realmente lo aprecio. Gracias a todos ustedes por ver este video y no olvides suscribirte y dejarnos saber que les gustó nuestro video. Nos vemos en el próximo.